Buenas tardes, compañeros, saludos. Nosotros somos el equipo número 2 y venimos a exponerles el capítulo 7 del libro titulado Swaps. Nuestro equipo está conformado por Arcos Gobea Matilde, Bustos Carrión Ricardo, Espinosa Hernández Samantha Michelle, su servidor Reyes Martínez Luis Alonso y Santos Alonso Roberto Carlos. Para empezar, les dejo con mi compañera Samantha Michelle. Actualmente, los swaps ocupan una posición muy importante en el mercado de derivados, over the counter, donde los inversores acuerdan de forma bilateral sus transacciones a través de acuerdos. Estos acuerdos pueden ser los llamados swaps, que son acordados por dos empresas para intercambiar flujos de efectivos en el futuro. En él se definen la fecha de comienzo y fecha final del swap, la cantidad sobre la que se calculan los flujos de ambas partes, tipo o margen de interés de cada parte contratante, índice de referencia para la parte variable, periodicidad o frecuencia de pago, la forma en la que se calculan los intereses, definiendo básicamente cómo se contabilizan los días entre las dos fechas. Mecánica de los swaps de tasas de interés. Siguiente. Swap plan vainilla de tasas de interés. Es el swap de tipos de interés más sencillo en el que una parte ofrece el tipo de interés fijo y la otra ofrece el tipo de interés variable. Tenemos que dos partes intercambian flujos de capital, pero esta vez lo hacen utilizando ambas un índice variable en vez de un índice fijo contra un índice variable. Esto les puede servir para cuantificar las ventajas competitivas que tengan diferentes mercados. Siguiente. LIBOR. La LIBOR, por sus siglas en inglés, es una tasa de interés determinada por las tasas de los bancos que participan en el mercado de Londres. Se ofrecen entre ellos para depósitos a corto plazo. La LIBOR se utiliza para determinar el precio de instrumento financiero como derivados y futuros. Siguiente. Ahora pasaremos a dar un ejemplo de los usos de los swaps. El enunciado nos dice: considere un swap hipotético a 3 años que inició el 5 de marzo de 2007 entre Microsoft e Intel. Supongamos que Microsoft acuerda pagar a Intel una tasa de interés de 5% anual sobre un principal de 100 millones y a cambio Intel acuerda pagar a Microsoft la tasa LIBOR a 6 meses sobre el mismo principal. Asumimos que el acuerdo especifica que los pagos se intercambiarán cada 6 meses y que la tasa de interés de 5% se cotiza con una composición semestral. Esto lo podemos ver en la figura que se presenta en pantalla, el intercambio que se va a hacer entre Intel y Microsoft. Siguiente. El primer intercambio de pago va a ocurrir el 5 de septiembre de 2007, 6 meses después del inicio del acuerdo. Es decir, el acuerdo empieza el 5 de marzo del 2007. Microsoft pagaría a Intel 2.5 millones. Este es el interés sobre el principal de 100 millones durante 6 meses a 5%. Intel pagaría a Microsoft intereses sobre el principal de 100 millones a la tasa LIBOR a 6 meses vigente, 6 meses antes del 5 de septiembre de 2007. Como ya dijimos, el 5 de marzo de 2007, que es cuando inicia
el intercambio. Suponemos que esta fecha, la tasa LIBOR a 6 meses va a ser del 4.2%. Por lo tanto, Intel pagará a Microsoft 0.5 del interés por 0.042, que sería nuestra tasa LIBOR, por 100, que es el pago principal. Esto nos dará un resultado de 2.1 millones. Por lo que no va a haber una incertidumbre con este primer intercambio de pagos, porque se determinará por medio de la tasa LIBOR al momento de iniciar el contrato. Este primer intercambio de pagos se ve reflejado en la tabla y observamos en la tabla que tenemos nuestra fecha inicial, donde inicia el trato, y a partir del 5 de septiembre, que es donde se va a dar el primer intercambio de flujos, está registrado en la tabla, donde nuestros 2.10 millones será el primer flujo de efectivo recibido. Ahora, en el segundo intercambio, lo que va a ocurrir en 5 de marzo de 2008 es que Microsoft va a pagar 2.5 millones a Intel y esta empresa le va a pagar a Microsoft intereses sobre el principal de 100 millones a la tasa LIBOR a 6 meses vigentes de antes del 5 de marzo del 2008. Es decir, que el 5 de septiembre del 2007 se supone que la tasa LIBOR a 6 meses va a ser de 4.8. Intel en este momento pagaría 0.5 de tasa por la tasa LIBOR y por el pago inicial, por el pago principal, perdón. Y esto nos daría un total de 2.4 millones de pesos, que es nuestro segundo registro en la tabla. Ahora, es importante observar que en total va a haber 6 intercambios de pago del swap. Los pagos fijos siempre serán de 2.5 millones, mientras que los pagos a tasa variable en una fecha de pago se calculan usando la tasa LIBOR a 6 meses, vigentes 6 meses antes de la fecha de pago. Por lo que observamos que en general un swap de tasas de interés se estructura de modo que una parte remita a la otra con la diferencia de los dos pagos. En nuestro ejemplo, Microsoft está pagando a Intel 0.4 millones el 5 de septiembre de tasas. ¿Qué es esto? Es la resta de los 2.5 millones y los 2.1 millones del flujo de efectivo, lo que nuestro flujo de efectivo neto será el resultado de 0.4 millones de pesos. Ahora, en la tabla se está presentando el ejemplo completo de los pagos realizados bajo el swap para una serie específicas de tasas LIBOR a 6 meses. La tabla nos está mostrando los flujos de efectivo del swap desde la perspectiva de Microsoft. Considerando que el principal es de 100 millones de pesos y se usa únicamente para realizar el cálculo de los pagos de intereses. El principal mismo no se intercambia, este va a ser fijo. Por esta razón, generalmente se le denomina principal nocional o solo nocional. Si el principal cambiara o se intercambiara al final de la vida del swap, la naturaleza del acuerdo no cambiaría en modo alguno. El principal es el mismo tanto para los pagos fijos como para los variables.
El intercambio de los 100 millones por 100 millones al final de la vida del swap será una transacción que no tendría ningún valor financiero para Microsoft como tanto para Intel. Ahora, siguiente, por favor. Si observamos en esta tabla, se muestran los flujos de efectivo de la tabla anterior, pero ahora estamos agregando un intercambio final del principal. Esto va a proporcionar una manera interesante de considerar el swap, puesto que los flujos de efectivo de la tercera columna de la tabla son los flujos de efectivo de una posición más larga de un bono de una tasa variable. Los flujos de efectivo de la cuarta columna de esta tabla son los flujos de efectivo de posición corta de un bono en tasa fija. La tabla nos está mostrando que el swap puede considerarse como el intercambio de un bono de tasa fija por un bono de tasa variable. Microsoft tiene una posición larga en esta tabla donde utiliza un bono de tasa variable y una posición corta en un bono de tasa fija. Intel tiene una posición larga en un bono de tasa fija y una posición corta en un bono de tasa variable. Por lo que esta tabla nos está diciendo que los flujos de efectivo del swap ayudan a explicar por qué la tasa variable del swap se establece a 6 meses antes de su pago. En el caso de que el bono de tasa variable, los intereses, se establezcan generalmente al inicio del periodo en la tasa que se aplicarán y se pagan al final del periodo, el cálculo de los pagos de la tasa variable de un swap serían plain vanilla de tasas de interés como el que se presenta en esta tabla. Podemos observar con este ejemplo que los swaps son instrumentos financieros versátiles y esto es lo que los hace más populares. Siguiente. Por último, esta figura está representando un resumen de las razones que podrían tener Microsoft con Intel para participar en las transacciones, donde vemos el primer flujo de efectivo que se dio entre ellas dos, cuando Intel paga una tasa LIBOR a Microsoft y Microsoft está pagando una tasa de interés al 0.5%. El 5.2% nos está representando el primer flujo de efectivo y esto nos está diciendo que la tasa LIBOR subió a un 0.1%. Siguiente. En este diagrama se muestra el segundo flujo de efectivo, donde Intel está pagando la tasa LIBOR, mientras que Microsoft está pagando la tasa de interés de 0.5%. Como ya habíamos explicado anteriormente, la resta de estos dos pagos nos está dando una tasa baja del 0.2%, que está representando el último flujo de efectivo que estarían dando estas dos empresas. Siguiente. Bueno, ahora les voy a explicar un poco del uso
del swap para transformar un pasivo. Entonces, del ejemplo anterior y del caso de Microsoft, el swap podría usarse para transformar un préstamo de tasa variable en uno de tasa fija. Ahora, vamos a suponer que Microsoft acordó adquirir en préstamo 100 millones a la tasa LIBOR más 10 puntos base. Para esto, un punto base es un centésimo de 1%, por lo que la tasa es igual a la tasa LIBOR más 0.1%. Después de que Microsoft ingrese en el swap, tiene tres series de flujo de efectivo. La primera sería, paga la tasa LIBOR más 0.1% a sus prestamistas externos. La segunda, recibe la tasa LIBOR bajo los términos del swap. Y la tercera, paga 5% bajo los términos del swap. Estas tres series de flujos de efectivo generan un pago de tasa de interés de 5.1% en total. Así, en el caso de Microsoft, el swap podría tener el efecto de transformar pasivos a una tasa variable igual a la tasa LIBOR más 10 puntos base en pasivos a una tasa fija de 5.1%. Luego, en el caso de Intel, el swap podría tener el efecto de transformar un préstamo de tasa fija en un préstamo de tasa variable. Por lo que vamos a suponer que Intel tiene un préstamo pendiente a 3 años de 100 millones por el que paga 5.2%. Después de ingresar en el swap, tiene tres series de flujos efectivo. La primera, paga 5.2% a sus prestamistas externos. La segunda, paga la tasa LIBOR bajo los términos del swap. Y la tercera, recibe 5% bajo los términos del swap. En total, estas tres series de flujos de efectivo generan un pago de tasa de interés de la tasa LIBOR más 0.2%, o lo que sería la tasa LIBOR más 20 puntos base. Así, en el caso de Intel, el swap podría tener el efecto de transformar pasivos a una tasa fija de 5.2% en pasivos a una tasa variable igual a la tasa LIBOR más 20 puntos base. Después sigue uso del swap para transformar un activo. Los swaps también se usan para transformar la naturaleza de un activo. Y nuevamente, retomando el ejemplo de Microsoft, el swap podría tener el efecto de transformar un activo que gana una tasa de interés fija en un activo que gana una tasa de interés variable. Entonces, vamos a suponer que Microsoft posee 100 millones en bonos que le proporcionarán intereses de 4.7% anual durante los próximos 3 años. Después de que Microsoft ingrese en el swap, tiene tres series de flujos efectivo. La primera, recibe 4.7% sobre los bonos. La segunda, recibe la tasa LIBOR bajo los términos del swap. La tercera, baja 5% bajo los términos del swap, que en total, estas tres series de flujo de efectivo generan una tasa de interés igual a tasa LIBOR menos 30 puntos base. Así, para Microsoft, un uso posible del swap consiste en transformar un activo que gana 4.7% en un activo que gana una tasa LIBOR menos 30 puntos base. Ahora, para este tipo de transformar el swap a un activo, vamos a considerar el caso de Intel. El swap podría tener el efecto de transformar un activo que gana una tasa de interés variable en un activo que gana una tasa de interés fija. Supongamos que Intel posee una inversión de 100 millones que genera una tasa LIBOR menos 20 puntos base. Después de ingresar en el swap, tiene tres series de flujos de efectivo. La primera sería, recibe la tasa LIBOR menos 20 puntos base sobre su inversión. La segunda, paga la tasa LIBOR bajo los términos del swap. Y la tercera, recibe 5% bajo los términos del swap. Así que en total, estas tres series de flujos de efectivo generan una tasa de interés de 4.8%. Así, para Intel, un uso posible del swap consiste en transformar un activo que gana la tasa LIBOR menos 20 puntos base en un activo que gana 4.8%. Muy bien. Ahora, el rol del intermediario financiero. Como ya lo hablamos, generalmente dos empresas no financieras, como Intel y Microsoft, no establecen contacto directamente para acordar un swap. Sin embargo, cada empresa trata con un intermediario financiero, como un banco u otra institución financiera. Los swaps plain vanilla, fijos por variables sobre tasas de interés estadounidenses, se estructuran usualmente de manera que la institución financiera gana alrededor de 3 a 4 puntos base, 0.03 o 0.04%, sobre un par de transacciones de compensación. Ahora,
La siguiente figura que pueden observar ahí muestra cuál podría ser el rol de la institución financiera en el caso de que Intel y Microsoft usen el swap para transformar un pasivo. Si asumimos que ambas empresas cumplen con sus obligaciones, la institución financiera tiene la certeza de ganar una utilidad de 0.03%, lo que serían 3 puntos base, anual multiplicado por el principal nacional de 100 millones. Esto puede ascender a 30,000 anuales durante el periodo de 3 años. Microsoft adquiere un préstamo a 5.115% e Intel adquiere un préstamo a la tasa LIBOR más 2 más 21.5 puntos base. Ahora, en la siguiente figura, ilustramos el rol de la institución financiera en el caso que Microsoft e Intel usen el swap para transformar un activo. El swap es el mismo que antes y la institución financiera tiene la certeza de que ganará una utilidad de 3 puntos base si ninguna de las empresas incumple con el pago. Microsoft gana la tasa LIBOR menos 31.5 puntos e Intel gana 4.785. Observemos que en cada caso, la institución financiera tiene dos contratos separados, uno con Intel y el otro con Microsoft. En la mayoría de los casos, Intel ni siquiera sabrá que la institución financiera ingresó en un swap de compensación con Microsoft y viceversa. Si una de las empresas incumple con el pago, la institución financiera aún debe cumplir su acuerdo con la otra empresa. La diferencia de 3 puntos base que gana la institución financiera la compensa en parte por el riesgo de que una de las dos empresas incumpla con los pagos del swap. Ahora sigue los creadores de mercado. En la práctica es poco probable que dos empresas establezcan contacto con una institución financiera y que al mismo tiempo éstas deseen tomar posiciones opuestas exactamente en el mismo swap. Entonces, muchas instituciones financieras importantes actúan como creadores de mercado de swaps. Esto significa que están dispuestas a participar en un swap sin tener un swap de compensación con una contraparte. Los creadores de mercado deben cuantificar y cubrir cuidadosamente los riesgos que asumen. Los bonos, los acuerdos de interés futuro y los futuros sobre tasas de interés son ejemplos de los instrumentos que utilizan los creadores de mercado de swaps con fines de cobertura. Entonces, la siguiente tabla muestra las cotizaciones de swaps plain vanilla de dólar estadounidense que podría anunciar un creador de mercado. Por lo general, así comúnmente, el diferencial de demanda y oferta es de 3 a 4 puntos base. El promedio de las tasas fijas de demanda y oferta se conoce como tasa swap, que es la última fila de esta tabla. Muy bien. Entonces, ahora vamos a considerar un nuevo swap en el que la tasa fija es igual a la tasa swap actual. Es razonable asumir que el valor de ese swap es de 0. ¿Por qué? Porque otro motivo elegiría un creador de mercado cotizaciones de demanda y ofertas centradas en la tasa swap. Un swap se describe como la diferencia entre un bono de tasa fija y uno de tasa variable. Entonces vamos a definir B sub F y J como el valor del bono de tasa fija subyacente al swap que consideramos, B sub bar, valor del bono de tasa variable subyacente al swap que consideramos como el valor del swap es de 0, deducimos que B sub F y J es igual a B sub bar. Continuamos con la compañera Sanota Michelle. Bueno, continuando con este mismo ejemplo de Intel y Microsoft, ahora lo vamos a considerar relacionando el cálculo de días que va a afectar en el pago del swap. Siguiente. Bueno, considerando los pagos de la tasa LIBOR a 6 meses que se habían presentado, que volvemos a retomar en esta tabla, debido a que es una tasa del mercado de dinero, la tasa LIBOR a 6 meses se cotiza sobre una convención real, que era la convención real sobre 360, considerando el número de días.
del año. El primer pago de la variable que se presenta en la tabla, que es basado en la tasa LIBOR del 4.2%, es de 2.10 millones de pesos, como ya se había mencionado. Pero como ahora consideramos que hay 184 días entre el 5 de marzo del 2007, que es cuando se inicia el acuerdo, al 5 de septiembre del 2007, ahora el pago va a ser de esta manera, como se presenta hasta abajo. Multiplicaremos el pago principal por nuestra tasa LIBOR y ahora con nuestra convención real de los 184 días sobre los 360 y nos dará ahora un pago de 2.1467 millones. Siguiente. En general, el flujo de efectivo de tasa variable basado en la tasa LIBOR sobre una fecha de pago de swap se calcula con la siguiente ecuación. LRN sobre 360, donde L va a ser el principal, el pago principal, R la tasa LIBOR relevante y N el número de días desde la última fecha de pago. La tasa fija que se estará pagando en la transacción del swap se cotiza de manera similar que cuando se especifica una convención determinada del cálculo de días. Como resultado, nos dará los pagos fijos, que los pagos fijos no pueden ser exactamente igual en cada fecha de pago. La fecha fija se cotiza usualmente como real sobre 365 o 30 sobre 360. Por lo tanto, no es directamente comparable a la tasa LIBOR porque se aplica todo el año. Para que las tasas sean comparables, la tasa LIBOR a 6 meses debe de multiplicarse 365 sobre 360 o la tasa fija puede multiplicarse por 360 sobre 365 para hacer más clara esta manera. Pero esto no es totalmente necesario y pueden considerarse mejor los aspectos relacionados con el cálculo de días en las estimaciones presentadas en el resto de este capítulo. Siguiente. Muy bien. Entonces yo les voy a seguir platicando sobre las confirmaciones. Una confirmación es el acuerdo legal subyacente a un swap que firman los representantes de las dos partes. Ahora, la elaboración de confirmaciones se ha facilitado por el trabajo de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados, ISDA por sus siglas en inglés, con sede en Nueva York. Esta organización ha producido varios convenios maestros que consisten en cláusulas que definen con cierto detalle la terminología utilizada en los acuerdos de swap, lo que ocurre en caso de incumplimiento de algunas de las partes, etc. Casi con seguridad, la confirmación completa establecería que las disposiciones de un convenio maestro ISDA se aplicarían al contrato. En esta panorámica de negocios 7.1, mostramos un posible extracto de la confirmación del swap entre Microsoft y la institución financiera, que vamos a asumir que es Goldman Sachs. La confirmación especifica que se usará la convención del siguiente día hábil y que el calendario estadounidense determina cuáles días son hábiles y cuáles son festivos. Esto significa que si una fecha de pago cae en un fin de semana
o en un día festivo de Estados Unidos de América, el pago se realiza al siguiente día hábil, el 5 de septiembre de 2019, sábado. Por lo tanto, el penúltimo intercambio de pagos de swap entre Microsoft y Goldman Sachs se realiza el lunes 7 de septiembre de 2009. Muchas gracias, compañeros. Esto ha sido todo por nuestra parte.